procariotas, eucariotas y célula animal. La definición. Las células son las unidades funcionales de todos los organismos vivos. Contienen una organización molecular y sistemas bioquímicos que son capaces de almacenar información genética, traducir esa información en la síntesis de las moléculas que forman las células, producir la energía para llevar a cabo esa actividad a partir de los nutrimientos que llegan, reproducirse pasando a su progenie toda su información genética. Esas son las funciones que tiene la célula. Las células por sus formas varían notablemente en cuanto al tamaño y a su forma. Las células de forma variable o regular, por ejemplo, son los leucocitos en la sangre, son esféricos y en los tejidos toman diversas formas. Las células de forma estable, regular o típica son de las siguientes clases. Tenemos 4 clases. La primera clase, la isodiamétrica, que son las que tienen 3 dimensiones iguales o casi iguales y pueden ser esféricas como óvulos y los cocos, que son como se representan la mayoría de las bacterias, ovoides como las levaduras y cúbicas como en el folículo tiroideo. Esas se caracterizan como isométricas. También tenemos las aplanadas. Sus dimensiones son mayores que su grosor. Generalmente forman tejidos de revestimiento como las células epiteliales. Las alargadas, en las cuales un eje es mayor que los otros dos. Estas células forman parte de ciertas mucosas que tapizan el tubo digestivo. Otro ejemplo tenemos en las fibras musculares. Y las estrelladas, como las neuronas, dotados de varios apéndices o prolongaciones que le dan aspecto estrellado. Eso es en cuanto a la forma de la célula. De acuerdo al tamaño de las células, tenemos tres tipos. Las células son de tamaño variable, por tal motivo las podemos dividir en tres grupos. Las células macroscópicas son las células observadas fácilmente a simple vista. Esto obedece el gran volumen de alimentos de reserva que contiene. Ejemplo, la yema de huevo de las aves y reptiles que alcanzan varios centímetros de longitud. Esas son las células macroscópicas. Las células microscópicas, observable únicamente con el microscopio para escapar del límite de visibilidad luminosa, cuyo tamaño se expresa con la unidad de medida llamada micro o micrón. Ejemplo de estos son los glóbulos rojos y los hematíes, los cocos, las amibas, etc. Luego tenemos las células ultramicroscópicas. Son sumamente pequeñas y observables únicamente con el microscopio electrónico. En este caso se utiliza como unidad de medida el milicrón, que sus abreviaturas sería MU, que es la millonésima parte del milímetro o la milésima parte de una micra. Estamos hablando de células muy ultramicroscópicas, por eso es así su categoría. En cuanto al tamaño, tenemos estos 3 grupos de células. Y acá tenemos ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es
un espermatozoide, que es una célula reproductora masculina. Tenemos un glóbulo blanco o célula sanguínea, que ahí podemos ver su forma. El hepacito, que es la célula del hígado, y podemos ver su forma también y su tamaño. La neurona motora con fragmento de acción, que es la parte que sale de lo que se ve a partir del núcleo o del óvulo. El glóbulo rojo, que es una célula sanguínea, que es esto que está por aquí, tiene otra forma, otro tamaño. La célula muscular del tejido muscular liso de los músculos involuntarios, que es esta alargada que vemos acá. La célula endotelial forma parte de los capilares sanguíneos, que tiene esta forma que vemos acá. Y las plaquetas no son células completas, sino fragmentos de células. Y eso es como para ejemplificar un poco los tipos de células. Dentro de las células animales y vegetales tenemos una teoría celular que nos dice que todos los organismos están constituidos por células. Tenemos también en las células, tienen lugar las funciones de alimento, excreción de un organismo. Bueno, continuando, todos los organismos están constituidos por células. En las células tienen lugar las funciones de alimentación y excreción de un organismo. Las células contienen el material hereditario, el cual permite que las características de una célula madre pasen a una célula hija. Y las células solo provienen de células preexistentes, es decir, que no se pueden crear por sí solas, sino que otras dan origen a otras. En la composición de la célula tenemos la membrana o pared celular, que permite la unión de los componentes de la célula. En los vegetales se llama pared celular. Y acá podemos observar en la imagen lo que nos está indicando. Dice que la membrana celular o pared celular permite la unión de los componentes de una célula. Por lo tanto, es una parte fundamental en la composición de la célula. Dentro de la composición de la célula tenemos el núcleo.
limitado por otra membrana, que a comparación de la membrana anterior, que era membrana o pared celular, esta se le denomina membrana nuclear. Es la que se encuentra en el material hereditario llamados cromosomas, administra y regula las actividades de la célula, a la vez que le da protección al núcleo de la célula, que es al centro que observamos acá en la imagen. Dentro de la composición de la célula también tenemos el citoplasma, que es el líquido en el cual se encuentra una variedad de sustancias estructuradas, organizadas, llamadas organelos. Los organelos son las mitocondrias, los plastidios, el retículo endoplasmático, los ribosomas, aparato o cuerpo de Golgi, lisosomas y vacuolas. Acá en la imagen podemos observar el núcleo, también la membrana nuclear que les mencionaba anteriormente, el retículo endoplasmático, la membrana celular y el citoplasma, que dice que es donde se encuentra la variedad de sustancias que son la estructura organizada, que se les denominan o se les llaman organelos, que son parte de la composición de la célula. Luego tenemos las mitocondrias, que transforman las sustancias provenientes de los alimentos, proteínas, lípidos, carbohidratos, para producir energía, es decir, actúa como central energética de la célula. Las mitocondrias son las que hacen funcionar en sí lo que es la célula. Y acá podemos observar en la imagen que nos hace referencia a dónde están exactamente las mitocondrias, que se vuelve como la parte central de energía de la célula. Tenemos también el retículo endoplasmático, que transporta las sustancias que ingresan a la célula hacia otros organelos celulares, desde la membrana hacia el interior de ella. Hay dos clases, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Este último se diferencia del liso por presentar en su superficie unos gránulos llamados ribosomas, que es lo que tenemos acá en esta imagen, que hace referencia a los dos tipos de retículo, el endoplasmático rugoso y los ribosomas. Y acá tenemos el retículo endoplasmático liso. También tenemos los ribosomas, que son partículas que en la mayoría de los casos se encuentran adheridas al retículo endoplasmático. Otras pocas se encuentran flotando en el citoplasma, constituyen el sitio de donde se lleva a cabo la producción de proteínas, que es esta imagen que tenemos aquí ampliada, que son los ribosomas, que se encargan de la producción de proteínas de la célula. También tenemos el aparato o cuerpo de Golgi, que se encuentra cerca del núcleo. Una de sus funciones es recibir el material, sustancias del retículo y almacenarlo para luego expulsarlo en forma de pequeñas bolsas hacia el exterior de las células. Dichas bolsas reciben el nombre de lisosomas.
Y acá tenemos el aparato de Golgi en lo que es la célula, y aquí está ampliado. ¿Cuál es la parte donde se encuentra ubicada y la función que este realiza? Tenemos los lisosomas, que son bolsitas de origen en el aparato de Golgi. Desdoblan o descomponen moléculas complejas, entre otras más sencillas. Es decir, es la encargada de la digestión intracelular. Acá podemos observar que está haciendo referencia a los lisosomas en lo que es la parte de la célula, que es la que se encarga de la digestión intracelular. También otra parte importante que compone las células son las vacuolas, que son burbujas llenas de líquido o de material alimenticio para la reserva. Se encuentran en la mayoría de los casos en las células vegetales, no así en la célula animal. Aquí tenemos en donde se encuentra en la célula y aquí está ampliada. Como mencioné antes, dice que son como pequeñas burbujas llenas de líquido, que son las vacuolas. También tenemos las plastidios. Se encuentran en las células vegetales, se distinguen en tres clases. Tenemos el cloroplasto, cromoplastos, leucoplastos. Los cloroplastos se producen el pigmento o color verde de las plantas llamado clorofila y participa en la fotosíntesis, capturando la energía proveniente del sol central energética de las plantas. Los cloroplastos se caracterizan por poseer pigmentos como el amarillo o el anaranjado. De ellos depende el color de las flores y de los frutos. Y los leucoplastos, que son incoloros, almacenan el almidón y otros materiales de la célula. Y acá podemos observar dónde se encuentran ubicados los plastidios en lo que es la célula, acá donde está haciendo referencia a la imagen. Acá tenemos lo que es la célula y podemos recapitular un poco. Empezamos con el núcleo, la membrana nuclear, luego pasamos a los lisosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, la mitocondria, las vacuolas. Tenemos la composición de la célula animal y la célula vegetal. En la célula vegetal tenemos el retículo, ribosomas, membrana plasmática, mitocondrias, lisosomas. Vamos a empezar un poco. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer. Como les decía, según ya tenemos la definición célula por el
según su tamaño, sus funciones, es lo que correspondía a este día del tema. ¿Alguna pregunta la pueden hacer o algún comentario? Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Espero que haya sido de apoyo. Los invito a que sigan estudiando los materiales.